Bendito Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Por favor. Y hoy el Señor nos trae palabra que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y esto habla de un varón que se llamaba Saulo, el cual dice la palabra de Dios que perseguía a la iglesia, pero en un momento tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. Amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, dice, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento Saulo perseguía a la iglesia del Señor, perseguía a los cristianos. Y Saulo era un varón judío, celoso de la ley, pero él no había conocido nunca al Señor. Él perseguía a los creyentes, perseguía a los cristianos de ese tiempo, pero él creía que estaba sirviendo a Dios, que él estaba haciendo algo bien delante de Dios. Y dice que en un momento él fue hacia Damasco a seguir persiguiendo a los creyentes, a seguir persiguiendo a los hijos de Dios, y se encontró con el Señor. Dice que vino una luz del cielo y le rodeó, y le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabes que dice que él cayó en tierra y empezó a preguntar que quién era aquella voz. Y el Señor le respondió que era el Señor Jesús, aquel que él perseguía. Saulo no había tenido un encuentro con el Señor cuando el Señor caminaba en la tierra, pero luego él seguía persiguiendo a los creyentes, porque los judíos no solamente se conformaron con matar al Señor, sino que también querían terminar con esa bendición que sería para el mundo. Hoy nosotros conocemos como una bendición, pero en ese tiempo era como si fuese algo sectario, como algo que iba en contra de lo que decía la Escritura, aunque la Escritura, como dice el Señor, toda la Escritura habla de Él, amén, habla del Cristo, habla de Jesús, y que en la llegada del Cristo estaba profetizada y está escrita en la palabra de Dios, la que los judíos leían, pero ellos no podían entender y no podían ver que el Cristo ahora había llegado, amén. Y dice que Saulo perseguía a los creyentes para meterlos presos, a otros los mataban, pero él perseguía sin tener entendimiento, seguía al hombre, seguía lo que era su carnalidad, su corazón, porque la palabra de Dios dice que en un momento Saulo habla, ya convertido y ya siendo el apóstol Pablo, dice que él decía que él también tenía de qué gloriarse, y tenía títulos, y tenía estudios, y tenía, dice la palabra de Dios que aquí él pidió cartas, o sea, tenía la diestra de aquellos que eran los religiosos de ese tiempo, y no solamente los religiosos, sino que tenía peso político aquello. Entonces él decía: yo también tengo de qué gloriarme, pero todas las cosas que fueron importantes para mí yo las estimé como basura para ganar a Cristo y para ganar más en Cristo Jesús. Pero él primero perseguía a la iglesia, perseguía a las personas, pero era porque él no había tenido un encuentro con Jesús. Amén.
Él no había tenido un encuentro con el Señor. Dice que cuando tuvo este encuentro, él quedó postrado y dice que lo tuvieron que tomar de la mano y llevarlo a la ciudad. Y luego el Señor le habló a un varón que se llamaba Ananías y que le dijo que vaya a ver a Saulo, que él había visto en visión que venía un varón que se llamaba Ananías y que oraba por él, que le imponía las manos y que él recibía la vista. Y ahí él estuvo muchos años aprendiendo, haciéndose de los hermanos que estaban más crecidos para poder aprender más de Dios y luego poder salir a predicar la palabra, que en ese momento fue con Bernabé, y luego seguir su ministerio y salga a luz el ministerio de Pablo y convertirse en aquel apóstol que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, un varón celoso, un varón valiente, un varón tremendo de parte de Dios. Pero primero Saulo no entendía. Primero Saulo perseguía a aquel que buscaba del Señor. Y sabe que a veces uno dice, bueno, pero es porque Saulo era judío, pero ¿sabes qué es el corazón del hombre en sí? Porque aquella persona que no ha tenido un encuentro con el Señor persigue al hombre. La persona que no tiene un encuentro con el Señor persigue al hombre. Por ejemplo, la persona que no ha tenido un encuentro con el Señor tal vez va persiguiendo. Hay gente que se apoya en un hombre, por ejemplo, en un pastor. Y la Escritura dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Amén. Cuando tú te apoyas en un hombre y no te apoyas en Dios o no tienes el encuentro con Dios, dice la palabra de Dios que tú automáticamente ¿en qué entras? Entras en una maldición. Porque la palabra de Dios dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y la persona que no conoce a Dios persigue al hombre. La persona que no conoce a Dios mira al hombre. Y uno dirá, bueno, pero son los hombres los que predican, está bien. Pero una vez que yo encuentro la palabra, yo tengo que perseguir para conocer al Señor. Tengo que buscar al Señor para tener un encuentro con Él, porque si no mis ojos no ven lo que verdaderamente tengo que ver. Porque dice la palabra de Dios que nosotros andamos como persiguiendo el invisible. Entonces, ¿qué hacemos? Perseguimos al hombre. Y no hablo solamente a las personas que predican, sino que también perseguimos de manera maliciosa, como lo hacía Saulo, por no entender, por no saber a quién estaba persiguiendo. Porque Saulo perseguía a los cristianos y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquella persona que no tiene entendimiento también persigue con malicia a aquel que sigue al Señor, porque no puede entender. En la palabra de Dios siempre el carnal persiguió el espiritual. Porque dice la palabra de Dios que en un momento estaba Caín y Abel. Y dice que Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel agradó más al Señor que la ofrenda de Caín. Amén. Porque él dice que dio de lo mejor de las ovejas, pero dice que Caín dio lo mejor de la tierra. Y tiene un trasfondo espiritual el hecho de las ovejas y de lo terrenal. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos esa disensión en nuestro corazón y no podemos entender porque no nos alumbra la luz de Cristo. Y aún va mucho más profundo porque muchas veces el esposo persigue a la esposa, la esposa al esposo, y se da el mismo ejemplo por el hecho de no encontrar la luz, de no buscar a Dios, de no conocer a Jesús. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, pero Saulo, cuando conoció al Señor, ¿qué empezó a hacer? No dice la palabra de Dios que una vez que Saulo conoció al Señor, igual perseguía a veces al pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando Saulo conoce al Señor, empieza a aprender. Y estuvo mucho más de 10 años, entre 12 y 15 años, para recién salir a predicar la palabra. Fíjate si no hubo un tiempo que él predicó. Tal vez la palabra tú lees y pasas 2 o 3 páginas y ya Saulo está predicando. Pero pasaron muchos años, más de una década, para que Pablo salga a predicar. Y dice que él contaba su testimonio, contaba su conversión. Aún la palabra de Dios dice, Saulo habla de su conversión.
cuenta su conversión. Y él usaba su testimonio para que las demás personas puedan perseguir. Y dice que cuando él se presentaba, la gente tenía miedo y otros decían, no, nos está engañando, viene acá para meternos presos, para entregarnos a las autoridades. Y no podían entender de que Saulo verdaderamente se había convertido. Y está bien, el temor era real porque Saulo perseguía a la iglesia. Pero era porque no conocía al Señor. Y así pasa también en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros no conocemos al Señor. No hay un cambio en nuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos un encuentro real con el Señor, siempre estamos mirando a la carnalidad, al otro, al que está al lado. Esos son los problemas siempre que hay dentro de una congregación, que uno mira al otro, que este mira al otro, que me molesta, que me dijo, que lo que pasa es que no me saludó, que me miró. Y esa es la carnalidad, porque yo no he tenido un encuentro con el Señor, porque yo cuando me encuentro con el Señor, persigo al Señor porque lo encontré. Porque encontré lo que andaba buscando y porque siento en mi corazón que estoy completo, que ahora estoy en paz, que estoy feliz. ¿Por qué? Porque encontré el Señor. Y ahora, ¿qué pasa? Yo doy pasos y el Señor le dijo así a Saulo. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate la pregunta. Aquel que se encuentra con el Señor se predispone ¿a qué? A escuchar, a ver qué el Señor tiene para decirle y qué es lo que debo hacer. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y eso fue lo que hizo Saulo. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor, hermano. Porque se encontró con Dios. ¿Y qué empezó a perseguir? Empezó a perseguir al Señor y dejó de perseguir a los hombres. La palabra de Dios cuenta que hubo un varón que se llamaba Jacob, el cual el nombre dice que era engañador. Y dice que él ciertamente engañó a su hermano Esaú. Y dice que le cambió la primogenitura por un guiso de lentejas. Porque a Esaú no le importaban las cosas de Dios. Pero a Jacob sí. Pero no era la manera de ganarse las cosas de Dios. Y dice que él luego tuvo que irse de aquella ciudad porque su hermano lo quería matar. Y su hermano era un varón de armas, era un cazador. Y él dice que tuvo que huir. Y en eso que huyó se quedó sin nada, pasó por situaciones, pero también habló con Dios. Y luego conoció a su suegro y empezó a trabajar. Él trabajó 7 años por su esposa, luego 7 años más, hasta que luego tenía que volver a la casa de su familia después de 14 años. El Señor ciertamente estaba con él, los prosperaba. Pero llegó un momento donde Jacob se dio cuenta que algo tenía que cambiar en su vida porque si no las cosas iban a ser igual. Y dice que quiso pasar a su familia hacia adelante y él se quedó orando. Y tuvo un encuentro con el Señor. Y dice la palabra de Dios que él peleó con el ángel, pero dice que peleó orando, llorando delante del Señor. Y dice que el Señor en ese momento él tuvo un encuentro con el Señor y peleó con aquel ángel. Peleó por la bendición, para que Dios le bendiga, para que Dios le cambie, para que Dios haga algo en su vida, en su corazón y no volver a su pueblo siendo el mismo Jacob de siempre. Y dice la palabra de Dios de que el Señor le cambió el nombre y le dijo, no te llamarás más Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel. Porque él peleó por su bendición, porque él lloró, porque él oró, porque él la anheló. Primero había ganado cosas, pero la ganó engañando, mintiendo, burlando. Pero luego él entendió que no podía volver a su casa, no podía volver a su casa siendo el mismo. No podía volver a la casa de su familia siendo el mismo carnal de siempre, sino que tenía que haber un cambio. Y dice que él lo buscó, que lo anheló, que lloró delante de Dios hasta el amanecer. Y se encontró con Dios y Dios le cambió el nombre. Y él no fue más el mismo, nunca más. Y luego sus hijos y las generaciones fueron de la tribu. De allí salieron las tribus del pueblo de Israel.
y el Señor les bendijo grandemente. Pero para esto tuvo que tener un encuentro con el Señor y que cambie su naturaleza, su mente, su corazón. Ciertamente hay promesas sobre tu vida, pero tienes que encontrarte con Dios, porque si no siempre seguirás al hombre y dirás, es mi esposo, es mi esposa, es el hermano, es el otro hermano, es la iglesia, es el ministerio. Y no lo digo, hermano, por este lugar, sino porque son las cosas que pasan siempre y es la carnalidad. Es la carnalidad del hombre que no puede entender que ciertamente Dios es uno. Aquel que creó los cielos y la tierra. Y aquel que entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que nos entregó su espíritu, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no tengo un encuentro con el Señor, siempre voy a estar viendo lo humano, la carnalidad. Si tengo, si no tengo, si me va bien, no me va bien, si que el hermano si me saluda, si no me saluda, que si mi esposo, que si mi esposa y Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Entonces, como no le damos espacio a Dios, no hay luz. Y como no hay luz, hay tinieblas. Y como hay tinieblas, no veo claro. Entonces siempre hay un problema, siempre hay una dificultad. Saulo ciertamente amaba a Dios en su corazón, porque su amor era real, pero no conocía a Dios. Él había leído de Dios, pero no conocía a Dios. Él era celoso de la ley y la cumplía de manera humana, pero no conocía el amor de Dios, no conocía el poder de Dios, no había llegado la luz a su vida. Porque dice la Escritura que en un momento dice que lo rodeó una luz que vino de arriba. Y esa luz Saulo no la conocía. Él conocía la palabra, conocía la ley. Y él la trataba de cumplir con sus fuerzas humanamente. Por eso que él no podía ver el obrar de Dios y no se daba cuenta y no sabía que ahora se había cumplido la ley, que había llegado el Cristo. Imagínate un varón que sabía de la palabra de Dios, pero no podía entender que ahora el Cristo ya había venido y que había comenzado un nuevo tiempo. Pero era un varón que sabía y conocía cómo eran las cosas de Dios, pero no había conocido a Dios. Imagínate Saulo, después de saber todo aquello, haberse encontrado con el Señor, le terminó de cerrar la cuenta. Y todo lo que había leído antes, si bien él lo estimó como basura, todo el celo que tenía, pero el conocimiento le quedó. Y ese conocimiento lo llevó también a ser quien fue el apóstol Pablo, aunque él predicaba de manera sencilla, pero entendía todo. Porque el conocimiento muchas veces es mal tomado. El conocimiento muchas veces es mal tomado porque yo tengo el conocimiento. ¿Y qué hago con el conocimiento? Es como la teología, hermano. Uno puede predicar con una predicación cargada de teología, pero en realidad la teología primeramente a un pastor le tiene que enseñar a poder discernir qué es lo que sucede. Y el conocimiento a mí me tiene que llevar a discernir qué es lo que sucede. Un médico cuando estudia medicina, su conocimiento le lleva a discernir cuál es la afección de la persona que viene a atenderse con el médico. Amén. Y no lo sienta ahí al paciente y le dice, no, porque yo estudié anatomía y pasa esto. ¿Para qué es el conocimiento del médico? Para poder discernir y solucionar el problema de aquel que lo viene a ver. Y para eso sirve el conocimiento, no para que la gente vea de que tú sabes, sino para poder solucionar problemas, para poder tener un registro y para poder ayudar y ser de bendición a otros y ser de edificación. Para eso sirve el conocimiento, no para que la gente diga cuánto sabe. Imagínate el apóstol Pablo sabiendo todo eso y luego que venga y que le alumbre la luz de Cristo. Por eso se convirtió en el varón que fue. Pero él cuando se encontró con el Señor se dio cuenta que lo que tenía que hacer ahora era escuchar esa voz, perseguir esa luz. Porque el apóstol Pablo nunca había sentido algo igual y su vida cambió.
Debemos entender, hermano, que más allá de venir a la iglesia, más allá de poder servir a Dios como lo hacen, hermano, porque sirven a Dios, se esfuerzan para la obra, y Dios los bendice, Dios les ayuda, pero yo debo tener un encuentro personal con Dios. Si no, voy a terminar siguiendo al hombre, o te vas a terminar yendo porque un día pasó que el hermano, que la hermana, hermano, y dejar esa luz, esa salvación, esa bendición. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo, porque no estoy comprendiendo, porque no tuve un encuentro con el Señor. Y ciertamente uno puede dar una enseñanza desde este lugar y puede predicar el Evangelio, pero yo no te puedo tomar y ponerte la luz a ti. No puedo hacer lo que le pasó a Saulo. No fue un hermano que dijo, bueno, vamos a juntarnos todos en una ronda y para que Saulo venga a la luz y Dios le hable. Por supuesto que hay que orar uno por los otros, dice la palabra de Dios. Pero tiene que haber un celo, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una búsqueda. Yo tengo que tener la intriga de encontrarme con Dios y poder salir adelante buscando de la presencia de Dios y poder hacerme de esa presencia y no seguir solamente la teología, la enseñanza, la Biblia, sino orar y buscar, porque Dios es espíritu y yo soy carne. Si yo no elevo mi espíritu, no me encuentro con el Señor. El Señor es espíritu, yo soy carne. Si yo no lo elevo lo espiritual, no tengo una común unión con el Señor. Entonces yo quiero que el Señor se baje a mi carnalidad y es imposible. Ya el Señor descendió, murió y ascendió nuevamente. Y Él dijo, consumado es. Ahora ya nos toca a nosotros buscar esa presencia, buscar esa salvación. Saulo creía que lo estaba haciendo todo bien y que era celoso y que eran los demás los que estaban equivocados, no él. Pero cuando se encontró con el Señor, las cosas cambiaron en su corazón, las cosas cambiaron en su vida. Y ahora, ¿qué es lo que empezó a mirar Pablo? Que había que prepararse porque la mies era mucha, porque había mucho campo, porque había mucha gente para predicar. Aún dice que él en un momento le empezó a predicar a los judíos, iba a la sinagoga. ¿Y qué es lo que pasó en su corazón? El Señor le permitió que predique en las sinagogas porque él todavía le quedaba un resto de celo de sus hermanos, de los judíos. Y él quería ir a sus hermanos, a los judíos, a decirles, ¿sabes qué? Este era el Cristo. El que matamos era el Cristo. Y el Señor le permitió para que no se quede con ese gusto a poco de no haberle podido predicar a los suyos. Pero luego él le predicó y en un momento el apóstol Pablo se dio cuenta y dijo, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que ir a predicarle a los gentiles, a aquellos que no conocen. Y se dio cuenta cuál era, el Señor le reveló. Y él se dio cuenta cuál era el propósito que estaba en él y empezó a predicar una ciudad, otra y otra. Y su fe iba creciendo y su valentía para llevar la palabra de Dios iba creciendo. ¿Pero por qué? Porque dejó de mirar alrededor, porque dejó de mirar al hombre, porque dejó de perseguir a la persona y empezó a perseguir a Jesús. Y lamentablemente, día a día, los creyentes naufragan, mirando alrededor, mirando al hombre, mirando a la persona. La palabra de Dios dice que primeramente debemos buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás será añadido. ¿A quién debo buscar? Al Señor, a Jesús. No importa dónde tú estés. Y digo esto ¿por qué? Porque hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, de distintas denominaciones, de distintas provincias, aún de distintos países. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo tengo que orar para que Dios me bendiga, yo tengo que buscar la presencia de Dios. Ciertamente un lugar así como una congregación sirve para que yo me desarrolle, para que yo pueda ser parte del cuerpo de Cristo, para que yo le pueda servir a Dios, para que yo me pueda pulir,
para que yo pueda ser encontrado, aprobado dentro de una congregación. Y se trata de eso. Pero yo tengo que buscar al Señor. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no oramos, si no anhelamos encontrarnos con el Señor, que Dios me hable, que Dios me diga algo, que me muestre un sueño, una visión, porque la palabra de Dios dice que el Señor le mostró en visión a Pablo, más allá de tener un encuentro, una cosa tremenda, lo que le pasó a Pablo, dice que el Señor después le muestra en visión a Pablo que vendría un varón que se llama Ananías y que él lo iba a empezar a guiar y que iba a venir y que le iba a orar para que él pudiese recobrar la vista porque había quedado ciego. O sea, empezó una relación directa con Dios. No solamente tuvo ese encuentro, sino después Dios le muestra en visión a Pablo que vendría un varón. ¿Para qué? Para que su ceguera se fuera. Y hoy el Señor te trae a este lugar. ¿Para qué? Para que tu ceguera se vaya. Pero tienes que oír y tienes que obedecer. Y cuando yo digo obedecer, no es que me obedezcas a mí, hermano, sino que obedezcas la palabra de Dios para que todo te vaya bien. Porque así dice la Escritura, que si yo leo, medito y persigo lo que dice la palabra, todas las cosas me saldrán bien. Pero tú tal vez dices, bueno, a mí las cosas no me salen muy bien. Tienes que leer, tienes que meditar, tienes que buscar, tienes que traer luz a tu vida. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Me alumbra donde yo voy, los pasos que doy. Me ayuda a seguir adelante. Porque Dios es nuestro ayudador y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces yo debo hacerme de todas aquellas herramientas para salir adelante. No es que yo vengo a la iglesia y Dios hace todo por mí. No es así. El Señor me dejó conocimiento, sabiduría de parte de Él, palabra de Dios, palabra que es poder. Su Espíritu, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio y su consejo. Su palabra, para que si yo medito y hago lo que dice la palabra, las cosas me van a ir bien. Entonces yo tengo que ponerme manos a la obra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, consumado es. Ya está. Y el Señor nos dice, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todas las cosas te ayudan a bien. La victoria es nuestra. ¿Y qué hacemos con esa victoria? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa victoria? Tienes la victoria en la mano y ¿qué estás mirando? ¿Dónde vas a ir? Y las cosas te van a ir bien. ¿Cuál es el campo donde vas a poner en práctica lo que hoy aprendes? ¿Amén? ¿O todo esto que aprendes aquí lo utilizas para discutir con tu vecina que es de otra religión? El evangelio es práctico y tiene que ser un evangelio práctico. De nada sirve la teología y de nada sirve tener un conocimiento de la palabra de Dios de forma académica si yo no la pongo en práctica. Si yo no pienso en la palabra y digo, bueno, esto, a ver, me pasa esto, ¿qué dice la palabra? Resuelvo conforme lo que dice el Señor. Aún tiene su Espíritu que te guía toda verdad y pregunta, ¿qué haría el Señor? ¿Cómo respondería el Señor? ¿Te haces esas preguntas todos los días? ¿Te acuerdas de la palabra todos los días? Pero queremos vivir nuestra vida como mejor nos parece, pero queremos la bendición de Dios. Y hermano, lamentablemente no sirve. No existe ese evangelio. Que Dios tenga misericordia y que nos sostenga por su amor, así también sostiene al mundo entero. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. ¿Y por qué no mata y destruye todo el mundo de una sola vez si vino a hacer eso? Porque Dios no se lo permite. Entonces, si yo vengo y me esfuerzo, tengo que hacer una diferencia a la misericordia que el Señor todos los días derrama en el mundo entero, donde hace salir el sol, donde hace llover sobre justos y injustos. Yo tengo que hacer una diferencia. Y eso es lo que yo tengo que buscar. Y no hablo de volverse un religioso, sino ser práctico, astuto.
¿Y cómo yo vuelvo al Evangelio práctico y astuto? Siendo sincero delante de Dios, siendo sincero conmigo mismo en mi corazón. Reconociendo quién soy, qué hago bien, qué hago mal. No tener un concepto mayor de lo que soy, de mí mismo, sino pensar con cordura de lo que soy, de quién soy. Y perseguir las enseñanzas de Dios. Y ya está. Y ya está. Se terminó. Porque muchas veces no podemos entender el obrar de Dios. No lo podemos entender. Si la palabra de Dios me dice que a mí todas las cosas me ayudan a bien, ¿por qué cuando viene una dificultad yo me siento mal? Bueno, pastor, porque es natural, porque somos seres humanos, porque pensamos, porque está nuestro corazón, nuestros sentimientos. Está bien. Pero no tendría que estar la fe más elevada que los sentimientos, que los pensamientos. No tendría que ser más fuerte la fe y el conocimiento en Cristo Jesús puesto en práctica que poner los sentimientos y autocompadecerme y decir, pobre de mí, que pasó esto. Nadie me entiende. Estoy solo en la vida. Y a veces tal vez estás solo porque no pides ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque eres orgulloso. Hay gente a veces que dice, nadie me ayuda. Claro, pero los otros no tienen poderes psíquicos para ver qué es lo que tú piensas. ¿Y qué es? Orgullo. Orgullo. Y la palabra nos enseña y dice, pedid y se os dará. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que la Escritura dice que el Señor, al que es altivo, al orgulloso, lo resiste. Y no es lindo que Dios te resista. Saulo ciertamente era un varón celoso. Pero cuando vino el Señor se dio cuenta que se había encontrado con alguien que verdaderamente tenía poder. Y se humilló y entendió. Y sabe, te voy a decir algo de manera humana. Aprovechó la oportunidad del encuentro que tuvo con el Señor y dijo, acá es. Porque Dios nos da oportunidad. A veces tú puedes ir a la iglesia y gente que tal vez hoy está apartada del Evangelio, pero algún día, ¿sabes qué? Lo llevaron a la iglesia y sintió la presencia de Dios. Pero no aprovechó el momento. Nos dijo, acá está la posibilidad de cambiar. Acá está el amor que nunca sentí en mi corazón. Y no aprovechó. Gente que se ha acercado al Evangelio para conseguir un trabajo y Dios se lo dio y no volvió más. Y esto no es un reproche, sino que quiero que pienses con sabiduría. ¿Por qué no pensaste, hermano, que si te dio un trabajo no te podría haber dado mucho más? Pero te conformaste con poco. Gente que se ha acercado para recibir una sanidad en su vida y Dios se la ha dado y nunca más volvió. Yo todo lo que te digo, hermano, son testimonios de gente que me ha contado cosas, gente que yo me he encontrado en la calle o trabajando en cualquier ámbito. Y un varón me decía, y yo me dije para mí mismo, nunca voy a dejar de ir a esa iglesia. Recibió la sanidad, fue una sola vez, recibió la sanidad y dijo, nunca voy a dejar de ir a ese lugar. Y nunca más fue. Y es un reproche, yo no tengo por qué reprochar nada. Primero porque no está bien reprochar y segundo de que quien sana a las personas es Dios. Pero yo quiero que podamos ver esta parte, no la parte del reproche, porque no estamos para reprochar, estamos para enseñar. Pero quiero que veamos esta parte. Si fue capaz el Señor de sanarte, no te puede dar más, no te podría haber dado más.
Pero lamentablemente con el pensamiento humano nos conformamos con la migaja. Cuando el Señor nos hace que nos esforcemos, cuando el Señor hace que nosotros avancemos en Cristo Jesús, y aún con lágrimas, porque la palabra de Dios dice que aquel que siembra la semilla, con lágrimas la siembra. Pero cuando viene con la cosecha, viene alegre. A nadie le gusta sembrar, pero a todos nos gusta cosechar. A nadie le gusta arar la tierra, trabajar la tierra, pero a todos nos gusta cosechar. A todos nos gustan las añadiduras, las bendiciones, y es así. Pero no nos damos cuenta que la siembra que el Señor hoy nos manda a hacer son para las generaciones, y no lo entendemos. El esfuerzo que hoy tú estés haciendo bendecirá a la primera, a la segunda, a la tercera y aún hasta la cuarta generación, y no entendemos por qué, porque somos egoístas, porque somos malos, porque no nos damos cuenta que yo hoy me esfuerzo y bendice mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, tal vez generaciones que yo no conozco, y dice la palabra de Dios aún 1000 generaciones, y no soy capaz de hacer el esfuerzo. Y el amor es sacrificio. Entonces debo entender estas cosas que son el ABC del cristiano y no venir a la presencia de Dios para que Dios cumpla lo que yo necesito, lo que yo quiero. Sino cuando tú tienes un encuentro con el Señor, decirle como hizo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué hizo Saulo? Saulo encontró el propósito de su vida aquí en la tierra. Saulo encontró el propósito. Luego se convirtió en Pablo y fue un varón que predicó prácticamente al mundo conocido en ese tiempo el Evangelio de Jesucristo. Porque él se dio cuenta qué era lo que valía la pena. Él se dio cuenta qué era lo importante en esta vida. Él encontró lo que todo ser humano anhela encontrar. Pero lamentablemente muchas veces el ser humano lo encuentra, pero no lo considera, no lo toma como valioso. No hace tesoros allí para que su corazón siempre esté aferrado a la fe. Sino su corazón está disperso con las cosas de este mundo. Y dice la palabra de Dios que los afanes de este mundo ahogan la semilla que Dios pone en tu corazón. Pero no te dice el Señor que si lo persigues, esas cosas que hoy ahogan la semilla que Dios pone en tu corazón, te vendrán añadidas. ¿Por qué te la complicas? ¿Por qué te la complicas? Fíjate que Saulo perseguía a los creyentes, entendiendo de que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo escuchó y lo obedeció. El impacto del querer servir a Dios, ese impacto fue mucho más grande de lo que él hacía. Porque impactó al mundo conocido a través del Evangelio. Y antes que andaba persiguiendo a los cristianos de aquí para allá. Pero cuando se encontró con el Señor y lo escuchó, el impacto fue tremendo. Y cruzó las fronteras, las culturas. Pero él predicó el Evangelio. No te conformes con poco, hermano. Hoy el Señor te llama mucho. Hoy el Señor te llama a cosas grandes. Pero primero debemos entender y que el Evangelio sea práctico. Y no persigas a la persona, persiga a Jesús. Persigue a Jesús. Y verás cómo vendrá la luz. Y verás cómo las cosas empiezan a andar y cómo empiezan a funcionar. Porque las personas que han tenido encuentro con el Señor, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Cuando las personas tuvieron encuentro con el Señor, todo cambió en su vida. Todo cambió. Pero tiene que uno esforzarse, hermano, y salir adelante. Porque si no, nunca va a poder encontrar lo que verdaderamente es valioso en la vida. ¿Y qué es valioso? ¿Por qué? Es valioso porque es práctico. Es valioso porque es luz. Es valioso porque bendice
todo lo que yo hago es valioso porque dice la palabra, aún yo concederé las peticiones de tu corazón. Es valioso. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice, nos ayuda. Y que dice que si busco esa luz, esa bendición, si busco a Jesús, todas las cosas me serán añadidas y todas las cosas me irán bien. Piensa ahora en tu vida, ¿te van bien las cosas? ¿Todo te va bien? Si las cosas no andan bien, hoy tú sabes qué tienes que hacer. Tienes que buscar a Jesús. Tienes que buscar a Jesús. Y cuando encuentres a Jesús, encontrarás el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso al Señor. Él se merece toda gloria y toda honra. Toda gloria y toda honra son de Él. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a orar. Y el primer paso que debemos dar para poder encontrarnos con el Señor es poder aceptar a Cristo en el corazón. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de darle permiso al Señor que obre en mi vida. La gente a veces hoy se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué el mundo está así? La gente dice, ¿por qué pasan estas cosas? Y pasa porque la gente no busca a Dios. Y porque quiere que Dios les resuelva la vida, pero ellos no se quieren esforzar. Y es un egoísmo. Entonces es mejor echarle la culpa a Dios de que esforzarnos y tratar de cambiar nuestra familia, tratar de cambiar nuestro barrio, tratar de cambiar nuestra ciudad, tratar de cambiar nuestro país. Entonces mejor es quejarse. Y eso es una cuestión que todos sabemos de que es una cuestión humana. Mejor es quejarse. Amén. Es más fácil. Pero en realidad lo que trae fruto es el esfuerzo. Entonces, si tú quieres encontrarte con el Señor y quieres avanzar y dar pasos de fe, debes aceptar a Cristo en el corazón. Lo que debe hacer la humanidad es aceptar a Cristo en el corazón y darle permiso para que obre, porque Dios no se meterá en tu vida como un intruso o a la fuerza. Yo debo aceptar al Señor. Y debes aprovechar esta oportunidad como lo aprovechó Saulo. Amén. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo y quieres empezar a buscarle al Señor y poder llegar a tener una relación con Él, yo te invito a que puedas repetir esta oración que dice así, si tú quieres. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida y alumbra mis pasos. Alumbra ese camino para que yo pueda andar en fe y en esperanza y que pueda haber días nuevos en mi familia, en mi vida, en mi corazón, aún en mi mente. Señor Jesús, entra en mi vida y te acepto como Señor y Salvador. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta bendición, por esta victoria y por haber entregado tu vida en la cruz. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Toda gloria y toda honra es de Él. Bendito Dios, bendito Dios.